Bueno, buenas tardes. Bueno, faltan algunos por agregarse a la sala, pero bueno, vamos a grabar la sesión del día de hoy. Ya entramos a la última materia del módulo financiero, que es presupuesto. Eh, Vamos hoy a hablar un poco de la primera unidad y de lo que tienen que hacer. Voy a compartir pantalla. Bueno, la primera unidad tiene mucho que ver con lo que es la definición de presupuesto, qué es el presupuesto privado, qué es el presupuesto público, diferencia entre lo que es el presupuesto público y privado, las fases, eh, la importancia, ¿ok? Bueno, entonces con esta unidad número uno, pues ustedes van a realizar una infografía agregado o aunado a ello, a esa infografía le van a anexar un breve análisis. Ya sabe que el análisis es una cuartilla, más o menos una página, pueden ser dos, tres párrafos nada más, sobre lo que ustedes entendieron del tema. Ok, sabemos que al hablar de presupuesto, pues estamos hablando de ese plan, ¿verdad? Que se detallan esas operaciones y esos recursos en una empresa y que esa persona o ese gerente, o también podemos hablar de esa persona individual, va a realizar durante un periodo determinado. ¿Ok? Generalmente uno hace un presupuesto por un año. Esto expresa, ¿verdad? Se expresa que en términos monetarios y pues tiene como objetivo principal la planificación, lo que es la planificación, la coordinación y el control de los ingresos y de los gastos que se pretenden alcanzar, ¿verdad? Tomando en cuenta esas metas propuestas por la empresa. Aquí hay una pequeña definición de lo que es presupuesto y dice que es una herramienta financiera que proyecta ingresos y gastos en un periodo determinado. Sirve para planificar, coordinar y controlar los recursos económicos en una empresa, ya sea pública o privada. ¿Ok? En esencia, podemos decir que este presupuesto es como un mapa o un esquema financiero, ¿verdad? Que va a guiar esa gestión en cuanto al dinero. Ese dinero que se va a presupuestar para ciertas partidas dentro de la empresa y que va a servir de apoyo para ver dónde vamos a nosotros a administrar, vamos a decir, esos ingresos, tomando en cuenta pues esos gastos dentro de la empresa. Entonces es importante considerarlo. Hablando un poco de la diferencia que hay entre presupuesto público y presupuesto privado, sabemos que el presupuesto público, ¿ok? Busca el desarrollo bienestar, vamos a decir, o el bienestar de una población, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de proveer esos servicios públicos, vamos a decirlo con equidad, con eficiencia, ¿ok? Con eficacia. No busca rentabilidad, sino busca el beneficio social. Ese es el presupuesto público, ¿ok? Eh, Sabemos que es un instrumento del Estado o de la administración pública, ¿ok? Suele ser más rígido este presupuesto público. ¿Por qué? Porque esas partidas están reguladas bajo leyes, bajo normativas, ¿ok? Y la ejecución del presupuesto, pues depende de muchos elementos, no nada más se va a ejecutar porque sí, eso pasa un proceso de aprobación del presupuesto y que ese presupuesto hay que ejecutarlo de acuerdo a lo previsto. No podemos relacionar unas partidas con otras. Por ejemplo, si yo tengo las partidas de recursos humanos, no puedo, ¿ok? Sacar de ese presupuesto para otras partidas, por ejemplo, de servicio o mantenimiento, porque en la administración pública se llama malversación de fondos, ¿sí? En cambio, el presupuesto privado es más flexible, busca lo que es la maximización, la rentabilidad, la utilidad, el beneficio económico, busca satisfacer las necesidades de la empresa, de sus dueños, de sus accionistas. Y es una herramienta, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Que las empresas utilizan para fines
vamos a decir, de valor agregado, de poder tener un fin lucrativo dentro de la empresa. Es más flexible, como lo dije anteriormente, porque puede ser modificado por la empresa de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, acá en esta tabla vemos la diferencia entre lo que es el presupuesto público, lo que es el presupuesto privado. Vemos que, por ejemplo, en objetivo general, pues como lo dije anteriormente, busca el bienestar social y el cumplimiento de políticas, mientras que en el privado busca lo que es la rentabilidad y el crecimiento económico. En cuanto a las fuentes de ingreso, pues se basa principalmente el público en lo que son las tasas, impuestos, contribuciones del Estado, ¿ok? Y en el privado se enfoca ese presupuesto, ya sea en la venta, en la venta, en los servicios, en las inversiones que realice la empresa por cualquier objeto en que tenga la empresa. En cuanto a la transparencia, ¿ok? Pues sabemos que en el presupuesto público hay un alto nivel, como dice, requerido, hay un control, es más burocrático porque tiene que pasar por diferentes fases, ¿ok? En el presupuesto privado, ¿ok? Lógicamente hay unos requerimientos legales mínimos internos de la empresa que se deben regir ese presupuesto. En cuanto a la aprobación, pues como lo dije anteriormente, el público pues debe pasar por varios órganos legislativos para su aprobación. Cambio, en el presupuesto privado, la junta directiva, los propietarios son los que deciden. ¿Ok? En cuanto a la ejecución, pues sabemos que en el público, pues son por las normas administrativas y legales por las que se rigen. En cambio, en el presupuesto privado, pues eso es más flexible porque depende de esa estrategia que tenga el gerente al momento de ejecutar el presupuesto. Eh, Otro elemento importante, ¿ok? Que podemos tomar en cuenta en cuanto a la importancia. ¿Por qué es importante elaborar un presupuesto? Bueno, por muchas razones, ¿ok? Sabemos que el presupuesto, pues el primer paso es porque me va a permitir una planificación y una toma de decisiones, ¿verdad? Que va a permitir a las personas y a las organizaciones planificar esas acciones futuras para poder tomar decisiones financieras. Es importante porque es una fuente de información, vamos a decirlo de una manera, porque me va a ayudar aquí a establecer esas prioridades que yo tengo en cuanto a los gastos y en cuanto a la asignación de recursos para hacerlo de una manera eficiente. ¿Ok? Otro elemento importante es que el presupuesto pues es una herramienta de control, ¿ok? Que me va a permitir hacer seguimiento a qué? Seguimiento a esos ingresos y a esos egresos, ¿sí? Donde, donde vamos a identificar dónde se va a hacer el mayor número de gastos y visualizando eso, pues debemos evitar esos gastos innecesarios, ¿sí? El otro es el que me ayuda a lograr las metas y los objetivos. ¿Por qué? Porque me voy a enfocar en esos esfuerzos financieros, ¿ok? En esa consecución de metas a corto, mediano o largo plazo. ¿Para qué? Para poder ver cómo son esas inversiones que yo voy a realizar dentro de la organización. Cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, pues vemos que en el privado, pues se rinden cuentas a través de a los accionistas. En cambio, en el público sabemos que hay una rendición de cuentas a nivel del gobierno, a nivel regional, de la gobernación, de la alcaldía. Entonces hay un control más estricto en cuanto a la rendición de cuentas de ese presupuesto. ¿Ok? Y bueno, también hay unas fases por las cuales pasa ese presupuesto. Y vemos, ¿ok? Aquí nombramos unas fases que son, está la fase de lo que es la formulación o la planificación, porque normalmente cuando vamos a elaborar un presupuesto, pues vemos cuáles son esos objetivos que tiene la empresa y vamos a estimar unos ingresos y unos gastos. Viene la fase de aprobación, que es la validación por parte del ente autorizado, eso depende, ¿verdad? Si es la parte pública, la gobernación, ¿ok? O los accionistas por la parte privada. Viene la ejecución, que es donde vamos a utilizar esos recursos según lo planificado.
porque es muy importante que ya haya una planificación y que esa planificación se debe realizar de acuerdo a lo que se asigne en ese presupuesto. Por algo estamos elaborando ese presupuesto para ver cómo vamos a realizar, ¿verdad? Esos gastos de manera transparente. El control y seguimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite evaluar el cumplimiento, como dice ahí, y los ajustes necesarios. Debe ser un poco flexible. ¿Por qué? Porque si hay algún ajuste, pues se debe corregir. Y la evaluación, que es el análisis de resultados y la retroalimentación, ¿ok? Para futuros presupuestos o ciclos. Entonces, esto es una parte de lo que ustedes van a un poco a leer, a investigar, ¿ok? Y realizar esa infografía de manera, vamos a decirlo, creativa, que es la primera actividad. Entonces voy a dejar abierto el espacio. Aquí hay unos elementos eh, que integra también lo que es el presupuesto y que podemos tomar en cuenta. Y, por ejemplo, dice elementos del presupuesto. Primero, pues tenemos unos ingresos estimados. Nosotros en la última unidad de esta materia vamos a elaborar, ¿ok? Un flujo proyectado de caja donde vamos a trabajar un poco con los ingresos y los egresos y es uno de los elementos principales del presupuesto. Hay gastos proyectados, ¿ok? En esos presupuestos donde nosotros vemos a ver cuáles son esos costos y esas inversiones. Hay unos objetivos financieros, ¿verdad? Que son metas que debemos cumplir dentro de la organización, ¿ok? Hay un periodo, eso depende de la empresa. Normalmente uno hace el presupuesto por un año y hay unos indicadores que podemos tomar en cuenta para medir ese presupuesto y ver cuál es su funcionalidad. Entonces, voy a ver acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo que quieran acotar? Yulenis, ok, todo dice acá, todo entendido perfectamente. Bueno, esta parte es muy teórica, es como la introducción a lo que es el presupuesto, este, tener claro qué es el presupuesto, qué es un presupuesto público, qué es un presupuesto privado, como lo dije anteriormente, ver esa diferencia entre cada uno de ellos, ver por qué elaboramos un presupuesto, por qué las empresas deben tomar en cuenta la elaboración de este presupuesto, no nada más las empresas, uno en la vida personal de uno también hace su presupuesto dentro del plan familiar. Tomando en cuenta mis ingresos, cómo voy a yo a distribuir esos gastos, lo hacemos en la vida diaria y así en la vida diaria, pues también en la vida empresarial. Entonces, esta es nuestra primera unidad. Esta actividad, vamos a revisar un poco aquí el Moodle, ¿ok? Acá tienen para la infografía, ¿ok? Están los elementos que van a tomar en cuenta para este tema: presupuesto, definición, presupuesto público, privado, la importancia, la clasificación. Hacen la infografía con estos elementos, ¿ok? Y esta actividad está pautada para el 13. Esta materia, recuerden que estamos en régimen especial, ahorita el mes de agosto, que es el intensivo. Igual dura 3 semanas, ¿sí? Y esas 3 semanas, pues distribuí las 4 actividades y esta primera actividad es para el 13 de agosto, para la próxima semana. Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben que siempre voy a estar atenta a preguntar. Voy a esperar que descargue el video para subirlo al YouTube y lo comparto por el grupo para que los que no pudieron entrar, pues tengan la información a la mano y nos volveremos a conectar con el favor de Dios el lunes. Ustedes me dicen si lo hacemos el lunes o el martes para darle chance a ustedes de que vayan trabajando con esta unidad para luego explicar la siguiente. Entonces, puede ser el lunes, ¿ok? A las 6:30. Y como siempre lo hemos venido haciendo, de acuerdo a las. Recuerde que ya ustedes traen una planificación junto conmigo
por los avances que ustedes traen o por los compromisos que ustedes tengan en el trabajo. Entonces, la idea es que podamos culminar satisfactoriamente en este lapso, 3 semanas que tenemos y unos días, 2 días creo, eh, esta materia. Pero estamos bien con las fechas, comenzamos hoy y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, voy a estar atenta. Bueno, hoy están muy calladitos. De todos modos, bueno, voy a estar pendiente porque espero que descargue la actividad. Y ya saben que es una infografía, vuelvo y repito, y a esa infografía le van a anexar a esa misma infografía. Muchas veces cuando trabajamos en Canva, hola Marisela, eh, me da la opción de agregar otra página adicional a esa infografía y pueden hacer el análisis de esa infografía en una hoja adicional. O pueden agregar una hoja Word también y hacen el análisis. Recuerden que no debe pasar de una página, 2 o 3 párrafos. Un análisis muy sencillo que ustedes van a recopilar de lo que ustedes entendieron acerca del tema. No van a ponerse a definir, a hacer nada, sino simplemente un análisis de ustedes, de lo que entendieron acerca del tema. Bueno, aquí Agni me dice que perfecto, profe, bueno, entendieron. Voy a esperar que descargue el video y lo comparto en el grupo del WhatsApp. Y bueno, vamos a estar en contacto. Feliz tarde y bueno, un placer ya estar con ustedes nuevamente en esta última materia. Y el tiempo pasa. Fíjense que el tiempo pasa rápido. Ya están terminando con el primer módulo del MIA. Y bueno, a seguir así, a seguir con esto para que puedan culminar satisfactoriamente. Igualmente, que descansen ustedes, eh, tengan un tiempo para descansar, un tiempo para trabajar y un tiempo para hacer sus actividades. Feliz tarde, se cuidan. Voy a estar pendiente si tienen alguna duda.